Buenas noches, chicos. Buenas noches, dice. Buenas noches, dice. Bien. Bueno, esperando que todos se encuentren bien, sí, vamos a dar inicio a esta nueva sesión de clases de lengua y literatura. ¿Ok? Eh, Vamos a comenzar. De pronto ustedes pueden revisar en la plataforma. Tienen activos el recurso, la tarea en clase y la tarea en casa sobre el participio, ¿sí? Que es lo que voy a compartir ahora para la clase. Bien, listo, tenemos el participio, ¿no? ¿Qué es el participio? ¿Cuáles son sus modalidades? ¿Sí? Y algunos ejemplos de el participio, ¿ok? La clase anterior habíamos visto acerca de el gerundio, ¿sí? Recuerden que el gerundio es esta forma del verbo, una forma no personal del verbo, que terminaba en ando y endo, ¿sí? Como para refrescar un poco la memoria, el gerundio. Ahora, el participio también es una forma no personal del verbo, ¿sí? Igual como el infinitivo e igual que el gerundio, ¿sí? Sin embargo, este tiene otra forma de terminación, ¿sí? En sus modalidades. Este carece de desinencias personales, ¿no? Es por eso que existen dos modalidades para la construcción del participio, ¿sí? La primera conjugación corresponde a aquellos verbos que terminan con ar. Los verbos que terminan en ar se forman con la terminación ado. Por ejemplo, los verbos amar, despertar, saltar, todos estos tres terminan en ar, ¿verdad? Entonces, para construirlo en participio, se cambia esta última terminación de la conjugación ar por ado. Entonces, amar quedaría amado. Despertar, despertado. Saltar, saltado. ¿Sí? Y los verbos, los verbos que en su segunda y tercera conjugación terminan en e ir, se forman con la terminación ido. ¿Sí? Por ejemplo, beber, vivir, aprender, ir, terminan con ido. Por ejemplo, beber, bebido, vivir, vivido, aprender, aprendido. ¿Sí? Es decir, nos podemos dar cuenta, todas las terminaciones son en ido. Ahora, también existen algunas excepciones, ¿no? Que en este caso viene a ser el participio irregular, ¿sí? Muchos verbos poseen el participio irregular. Por ejemplo, la palabra morir, ¿sí? No utiliza la terminación ido, ¿sí? Como generalmente se lo hace el participio, porque imagínense cómo se escuchara. Para morir, morido, ¿no? Entonces no corresponde a su forma de presentación en participio. Este, al ser un participio irregular, cambia de morir a muerto, ¿sí? En vez de su forma en id. Hay algunos
verbos que sí poseen dos participios, ¿no? Uno especializado como adjetivo y otro en uso verbal, ¿no? Por ejemplo, el verbo imprimir eh, tiene sus terminaciones como impreso e imprimido. Uno se utiliza como adjetivo, es decir, este está impreso, y otro en uso verbal, imprimido, ¿sí? Pero son algunas excepciones que se utilizan en la lengua, ¿sí? Acá tenemos otros verbos irregulares como atender, despertar, imprimir, proveer y soltar, que tienen su adjetivo y su uso verbal, ¿no? Para atender, atento o atendido, despertado, despierto, despertado, imprimir, impreso e imprimido, proveer, provisto y proveído, soltar, suelto y soltado. Algunos ejemplos en oraciones de estos participios, ¿sí? Aquí tenemos al menos 5 ejemplos. Ella ya había caminado mucho. Podemos darnos cuenta que el verbo original de esta oración sería caminar, ¿no? Entonces, si yo pongo el verbo caminar en infinitivo, sería, perdón, en infinitivo sería caminado, ¿sí? Termina en ado, si se pueden dar cuenta ustedes, termina en ado. Acá tengo otro, cantado, comido, bailado, dormido, ¿sí? Son diferentes verbos que tienen su terminación en ado o en ido. Ella ya había caminado mucho. Hemos cantado mucho esta noche. Los niños han comido muy mal. Las mujeres han bailado muy bien. Luis ha dormido toda la tarde, ¿sí? Por lo general, esos verbos en participio se generan para utilizar una oración en pretérito, es decir, algo que ya pasó o en pasado en todo caso, ¿ok? Perdón. ¿Alguna pregunta que tengan hasta allí sobre el participio? No, les. Ok, listo. Entonces continuamos, ¿ya? A continuación se muestra unas tablas, ¿sí? Con otros ejemplos más acerca de los verbos que terminan en ar, en er, ir, los participios dobles y los participios irregulares, que nos dan otra luz acerca de el uso del participio, ¿no? Por ejemplo, ya vimos que los que terminan en ar, su terminación en participio sería en ado, por ejemplo, estudiar, estudiado, hablar, hablado. Los que terminan en er o ir, en cambio, terminan en ido, ¿no? Por ejemplo, comer, comido, saber, sabido. Los participios dobles como freír, freído o frito, imprimir, impreso o imprimido. Y los participios irregulares como decir, ver o romper, decir, dicho, ver, visto, romper, roto. Aquí, en esta otra tabla, podemos ver las tres formas de los verbos de las formas impersonales. En infinitivo, es decir, una forma original de un verbo, y luego convertido también algunos gerundios y otros verbos que también están convertidos en participio, ¿no? Los infinitivos son las formas originales de los verbos, ¿no? Es decir, aquellos que terminan en ar, er, ir y que indican acción, viajar, correr, salir. En este caso tenemos haber soñado o haber cantado, que son verbos que se utilizan en conjugación para hacer alguna explicación de algo pasado, soñar, vivir, ¿sí? Todos estos verbos son en infinitivo. Los gerundios, ¿sí? Son aquellos que terminan en ando, endo, ¿sí? Por ejemplo, bebiendo, viajando, corriendo, habiendo limpiado, hirviendo, tejiendo y saltando. Estos gerundios son utilizados para indicar que alguna acción está realizándose en ese momento o en el proceso, ¿no? Y el participio, ¿sí? Es algo que ha pasado,
¿sí? Y que por ende termina en ado. Despertado, amado, impreso, comido, aprendido, comprado o terminado, ¿sí? Entonces no es nada del otro mundo, los participios simplemente son las formas no personales del verbo, ¿sí? A continuación, les presento la actividad para esta semana que corresponde a escribir la forma correcta del participio del verbo que tenemos entre paréntesis antes de cada espacio en blanco, ¿sí? Tenemos aquí la película a toda la sala de cine y entre paréntesis tenemos el verbo aterrorizar, ¿sí? Si estamos hablando de participio, es decir, que estos verbos deben terminar en ado o ido, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. La película, perdón, a, si tengo aquí aterrorizar, la respuesta sería aterrorizado, ¿sí? Ya. A ver, aterrorizado. No sé por qué no me permite escribir un poco más pequeña la letra. En este 8 me estaba dando algún cartel. Puede. Mm, Bueno, dejémoslo ahí, ¿ya? La película A, si tengo aterrorizar, sería aterrorizado. De esta forma, hago que mi verbo se convierta en participio cuando le ubico el ado, ¿no? En vez de aterrorizar, aterrorizado. Y todos estos verbos que tengo entre paréntesis los convierto también a participio, es decir, traducir, traducido, olvidar, olvidado, ¿no? Y así con el resto de las oraciones que tenemos de allí. Y también acá tenemos otros ejemplos, ¿sí? Donde tienen que formar el participio de los siguientes verbos. Habitar, aplastar, proceder, incidir, oír, ¿sí? Lo ubican en la parte de acá donde dice participio en el espacio en blanco. Luego, escribir 5 oraciones utilizando el participio de cualquier verbo, ¿no? Bastante sencillo. Por ejemplo, mi hermana, mi hermana ha usado mi maquillaje, ¿sí? Entonces, aquí he utilizado un verbo en participio. En este caso, usado, ¿sí? Aquí tengo el ado de mi participio. Así como este, tienen que hacer ustedes 5 ejemplos más, ¿ok? Luego, completar los espacios, ¿sí? Con A o A. La A sin H y la A con H. Por ejemplo, a competir, a la calle, a buscar, a nadado, a puesto, Pamplona, a Pamplona, a resuelto. Todos van con A o A con H. Ahora, les doy una clase rapidita. La A con H se utiliza únicamente cuando hay un participio, es decir, cuando la siguiente palabra termina en ado o en ido. Por ejemplo, aquí tengo el verbo nadado, ¿sí? Que es un participio. Lo escribo la A con H. Ha nadado, ¿sí? Aquí tengo otro, participado. Si tengo participado, esta palabra termina en ado y ubico A con H. El resto puede ir con la A sin H, ¿sí? Por ejemplo, a competir, a la calle, a buscar, ¿sí? A puesto, porque la siguiente palabra no termina en ado, ¿sí? Entonces tienen que ustedes fijarse qué palabras tienen participio para que puedan ubicar la A con H, ¿sí? Miren aquí, nadado, participado,
¿sí? Miren, este por ejemplo es un caso de participio irregular. Recuerden que en la tablita vimos los participios irregulares, ¿no? Dicho, en este caso, aquí también iría la A con H, ¿sí? Entonces, ojo allí a identificar cuáles son los participios para ponerles los que son participios con H y los que no, sin la H, ¿ok? Eh, y en la parte de acá abajo también son otros ejemplos donde usted tiene que fijarse la palabra que corresponde, a, si es participio o no, para que ubique la A con H o la A sin H. Sin ¿Ya? H. Ok, listo. ¿Alguna duda con Ninguna esta vez. idea? Clarísimo. Ok, listo. En la plataforma también tienen ustedes una actividad de cuestionario, ¿sí? Este cuestionario es bastante corto y está basado en el recurso de la semana, esto que les acabo de compartir en la clase. Si es de su necesidad y deseo volverlo a revisar, el recurso de la semana también está en la plataforma, ¿ya? Para que lo puedan resolver. Igual tienen dos intentos para resolverlo. El intento con mayor calificación es el que se toma en cuenta para la nota, ¿ok? Por favor, enciendan la cámara para poder tomar la captura de asistencia a la sala. Bien, me falta María Isabel. Tomo la captura en 3, 2, 1. Gracias. Dicen, yo porque yo tengo ese problema que me veo oscura en la cámara, por eso no la activo, pero ya cuando cambie de foco, ahí sí, Liz. Ya, ok. Listo, chicos. Espero que tengan una buena noche. Cualquier duda, inquietud que tengan, por favor, escriban al grupo, escriban a los docentes. Como, perdón, como la semana pasada hubo un problema con la visualización de los archivos PDF, estuvimos durante la semana tratando de resolverlo, lográndolo con éxito, ¿ya? Pero todo se basa en los reportes que también ustedes como estudiantes nos indiquen para poder resolver este tipo de inconvenientes en plataforma, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda de alguna materia, alguna actividad en plataforma, por favor no duden en escribir, ¿ya? De mi parte, espero que todos tengan una buena noche y que pasen muy bien. Nos vemos la próxima clase. Igualmente, Liz.